Estás viendo Televisión Martí. Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia. Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia para hoy viernes septiembre 7, dándole la bienvenida a todos los que están en sintonía con nuestro programa a través de Radio Televisión Martí y todas las plataformas en Facebook Live. El ingeniero de sonidos a cargo de Abra, pues Danilo Fuentes Cortés, la producción como siempre de Miguel Sánchez. De luego vamos a tener un tema muy interesante que vamos a tratar con nuestro invitado especial, a quien le doy siempre la bienvenida por colaborar con nosotros, el doctor Julio Schilling, politólogo, analista y fundador de Patria de Martí. Pero antes quería invitarlos a que continúen la cobertura de todos nuestros informativos sobre la muy importante audiencia que se celebró ayer sobre lo que está ocurriendo con los ataques acústicos que fueron testificados en el Congreso de Estados Unidos. Mantenga la sintonía en todos nuestros informativos para llevarles adelante la información más precisa sobre este neurálgico tema. Dicho esto, pues bueno, bienvenido mi querido Julio, ¿cómo estás tú hoy viernes? Encantado de estar contigo, querida Carla. Bueno Julio, quería comentar contigo porque, ¿sabes? Hay algo muy interesante y es que ese régimen, el de La Habana, que nos llama apátridas, nos impide el regreso al país. Y cuando digo nos impide el regreso al país es porque ellos son los que deciden quiénes entran y quiénes salen. Pues ahora ha tirado a través del Ministerio de Relaciones Exteriores una planilla para que a través del programa La Nación y la Inmigración, tú que no puedes entrar en Cuba, a ti que a lo mejor te dejan entrar pero no te dejan salir por tu posición política, opine sobre la reforma constitucional. ¿Qué pretenden? ¿Hasta dónde quieren llegar? ¿Qué trampas están tratando? Porque fíjate, esta plataforma es Reforma Constitucional 2018-19 y te pide el nombre, el apellido, el segundo apellido, la fecha de nacimiento y tu número de pasaporte. O sea, es como una especie de empadronamiento. Así es. De todos los cubanos que se presten a esto, desde luego. Indudablemente sabemos que aquí hay organizaciones procastristas y viven en libertad, aquí nadie les interrumpe los eventos, no pasa que nadie los arrastre por las calles, como con las damas de blanco o con los activistas de Unpaco, no van encarcelados como el doctor Cardé por decir que vivan los derechos humanos, en fin, pero estos son las connotaciones que están tratando de crear un ambiente quizás de malestar dentro de la comunidad en el exterior. ¿Qué te opinas al respecto? Mira, todo esto pidiendo información me recuerda a veces a determinadas trampas que empresas para robar la identidad Bueno, ese pues es te el piden. título del artículo, una trampa del régimen contra el exilio. Bueno, es así. Mira, primero tenemos que recalcar que lo que vivimos fuera del territorio nacional lo hacemos porque en nuestro país no hay libertad. O sea, claro. Si yo he tenido que criarme prácticamente toda mi vida en un país que no es donde yo nací, es porque las condiciones políticas y de derechos elementales no han existido. Entonces, Claro. pues, es por eso. Esto no fue una decisión de querer emigrar para ampliación económica ni nada por el estilo. Es más, y deseo poder regresar cuando las condiciones de mi país sean lo que deberían de ser en un país civilizado. Necesitamos regresar para reconstruir ese país, no para aprovecharnos de nadie. Así es. La realidad es que el castrocomunismo está en una situación muy desesperada porque para mantenerse en el poder tienen un enorme costo de operación. Hay que repetir, la represión cuesta mucho dinero. Entonces, tienen la incapacidad de poder subvencionar ese enorme costo. Entonces, necesitan desesperadamente del crédito de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, para tener acceso a ese crédito le tienen que quitar el embargo. Entonces, como tiene esos obstáculos y aparte tiene la nación cubana que vive fuera del territorio,
que exige libertad, exige democracia y no está dispuesto a aceptar una China caribeña, pues entonces no acepta y pone presión para que se mantenga las sanciones contra la dictadura castrista, al menos que las condiciones integralmente cambien. Entonces, todo esto de invitar a la inmigración, y esto no es nada nuevo, en los años 90, bajo ese mismo título, Nación e Inmigración, Lo el régimen recordamos llevó perfectamente bien y vamos a ser bien claros en cuanto a esto. Yo recuerdo que estos encuentros tenían lugar en La Habana, eran de corte privado, correcto. eran secretos y un buen día La Habana, tal y como hizo Fidel Castro con las conversaciones con Vicente Fox, tiró el video de todos los que estaban yendo por Cancún, evadiendo, cuando Correcto. aquello, la disposición de no viajar a Cuba, iban, no les pisaban el pasaporte en Cancún, que iban para La Habana, y descubrió a todo el mundo. Y ahí comenzó lo que se llama una reacción en cadena del exilio, inclusive contra una abogada, Magda Montiel, Correcto. a la cual le negaban hasta un café en una esquina. ¿Por qué? Porque sus palabras de tú eres mi maestro al hombre que había transgresado todas las barreras para hacerle daño a la nación cubana y que ha llevado este país a este extremo, fueron como bofetadas a una señora que vivía en esta comunidad, que tenía su bufete de inmigración en esta comunidad, y hasta las empleadas se le fueron. Una gran apologista del castrocomunismo, Pero no sabíamos. casada con un individuo que le rindió enormes servicios a el castrocomunismo en los Estados Unidos como cabildero, Efectivamente, como promoviendo los abogado. intereses, correcto. Entonces, porque esto es como trata a las personas esta dictadura. O sea, Los usa. te utiliza hasta el día que ya no les conviene y después te deshacen. Y podemos dar tantos nombres de personas que lo hemos visto al lado defendiendo al castrocomunismo y de pronto fueron desechados. ¿Por qué? Porque ya pasaron a otra fase y eso lo vimos hasta que hicieron las relaciones con, las relaciones diplomáticas con el régimen de Obama, tantos apologistas, ese cuerpo de apologistas que había, que de pronto han pasado, están desaparecidos. Bueno, están desaparecidos porque no le dieron los puestos que tal vez pensaban de ser embajador norteamericano. Claro. Entonces, pues de pronto ya no quieren hablar de eso, claro, fueron desechados. Pero lo importante es ver que esto es una maniobra, Cari, propagandística para dar la impresión en el mundo libre de que ellos están realmente en un proceso de deliberación. Por eso, y sé que hay personas buenas que están embullados con estas cosas, sin embargo, me parece un gravísimo error entrar en una jugada que solo sirve la propaganda castrocomunista. O sea que si el propósito que se quiere es la libertad de Cuba y un sistema democrático, esto no va a servir eso para nada, porque es como bien dice el artículo, una trampa para presentar una imaginativa delante del mundo de que el exilio, o sea, Cuba fuera de su territorio, participó de alguna forma en algo. Muy interesante lo que estás diciendo. Y aquí tengo yo, que viene de Madrid, el informe que dice, y es el debate y la aprobación de una nueva constitución son inaceptables en el contexto de marginación, unanimidad fingida y ausencia de libertades que prevalece en Cuba. Y esto lo declaró la Unión Liberal Cubana en una declaración en la que establece su posición sobre el proceso de reforma constitucional que realiza el régimen en la isla. O sea, estamos viendo cómo organizaciones de exiliados a lo largo del mundo ya estén radicadas en España, en Estados Unidos, mantienen su misma postura de no caer en esta trampa, de no aceptar, promover la participación de exiliados, verdaderamente exiliados, dentro de opiniones que no van a ser tomadas en cuenta, pero que sí van a ser publicadas para consumo de sus planes exteriores. Mira, Cari, hasta
y de nuevo, también vemos una corriente, yo creo que bien intencionada en muchos casos, de decir, bueno, votar por el no, vayan y voten por el no. Bueno, pero es irrelevante el no, el sí dentro de un sistema que no tiene ningún tipo de validez moral y es totalmente ilegítimo. No ha contado con el soberano que es el pueblo, entonces él no debería de contar con ningún tipo de participación en los mínimos, no cuenta, no hay validez, o sea, no es reconocido moralmente. Entonces, ¿cómo es que vamos a votar por el no o votar por el sí? ¿Qué sentido tiene para No, ni ser tan siquiera, partícipe de mira, algo que es una gran obra teatral? tú sabes lo que pasa, que a mí lo que me preocupa son los criterios de cubanos de buena voluntad que creen que elevando estos criterios van a poder insertarlos dentro de una reforma espuria completamente, como tú bien lo señalas, y una constitución que es más que espuria. Es que cuando tú lees la constitución de 1976 y te dice que como partido único está el Partido Comunista, ya te está negando todo tipo de opción a un Por pluripartidismo. supuesto. Segundo, cuando tú lees que dentro de ese partido todo, fuera de ese partido nada, cuando tú examinas esa constitución y te das cuenta de que qué es lo que van a reformar, no van a reformar nada que valga la pena. Es, No van a reformar absolutamente nada que tenga sentido, porque es que es el lineamiento del partido que está por encima y por detrás de esa constitución. Totalmente. Es pedirte o sea, invitarte a participar en el armazón del centralismo democrático, esa maquinaria leninista, donde básicamente permite una leve discusión dentro de lo que ya está tramado, Y establecido. establecido, y después pues se hace un pronunciamiento público y ahí acabó. Eso no es democracia. ¿Para qué entonces seguirle el juego? Porque de eso se trata. Y mira, Cari, la noción de que esto va a dar mayores espacios, porque hay muchos que racionalizan esto de manera de que, bueno, que esto va a dar mayores espacios. Venezuela nos ha dado una gran lección precisamente tolerando una oposición, tolerando protestas públicas, tolerando que se hiciera un referéndum, tolerando todo esto y no ha cambiado absolutamente nada. Regímenes totalitarios no responden a eso y esta nueva versión, como es el caso de Nicaragua también, como es el caso de Bolivia, pues ya tienen prefabricado un espacio para una oposición figurativa en el sentido de que realmente Eso no es lo cuenta. preocupante, eso es lo preocupante. Eso es lo preocupante porque eso lo implementó el PRI hace más de 25 o 30 años, crear una fuerza como de oposición y llegó a tener cierto poder y llegó a tener un presidente que fue ahora destronado precisamente porque Peña Nieto pertenecía a esos supuestos opositores del PRI y fue destronado ahora por quién, por López Obrador. O sea, que hay situaciones que en vez de pintarte las cosas de una forma mucho mejor, pueden desencadenar en males mayores. No, y el peor peligro de todo esto es que deja integralmente el sistema, que es el gran culpable. Totalmente. O sea, lo que presenta es una modificación, en el mejor de los casos, liberalización de un aparato que es el responsable por el mal en Cuba. Entonces, el señalar que lo que hace falta es modificaciones en la economía, una liberalización en la economía para mejorar la situación material, es solo señalar a un síntoma del problema. El problema tiene otra causa y es un problema sistémico y ese es el que hay que remover y con ese no se puede participar porque de nuevo se le hace un daño a al propio propósito de fomentar la liberación. Y vamos más allá porque fíjate que indudablemente que al tiempo que ellos están celebrando todo este tipo de consultas populares en la calle, en los comités, donde quiera, ¿no? Yo recuerdo que cuando se iban a llevar a cabo las elecciones para la Asamblea Nacional del Poder Popular desde la base, mira, opositores que presentaron su candidatura con las firmas fueron más que agredidos y rechazados, pero no por el pueblo, sino por los que mandaban y ordenaban dentro de esos sectores y les impedían participar. Entonces, si a un propio cubano que quiso introducirse por una grieta y ver si podía ocupar un escaño en el poder popular, en la base, no estamos hablando de grandes producciones, sino en la base, para ayudar quizás
a la comunidad que los rodea, etcétera, etcétera. Fueron rechazados. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que si tú rechazas a un cubano dentro de la isla, me vas a venir a pedir a mí, Claro. mi opinión, cuando tú me has considerado tu enemiga, cuando tú me has rechazado hasta que yo como una periodista pueda ir a cubrir un evento? Es incomprensible y esto es bueno que los cubanos que están dentro de la isla lo conozcan. Y yo creo que los cubanos están muy claros en cuanto a toda esta patraña que está montando este grupo jerárquico que quiere cambiar el maquillaje, pero no quitar el rostro. Correcto, correcto. Y mira, hay que entender las intenciones claras, o sea, es una forma de evadir determinados procesos necesarios para una democratización, procesos como la justicia, procesos como una reconsideración de todo lo que ocurrió y la responsabilización de todo lo que ocurrió. Esto es un intento de saltar y dar por olvidado todo eso. El borroncito y Y cuenta el nueva. día, y llegará el día en que ellos van a ofrecer un espacio de nuevo figurativo a determinada disidencia, oposición, el nombre que le quieras dar. Y eso no quiere decir, y de nuevo, el ejemplo lo tenemos en Venezuela, lo tenemos Pero qué en fracaso Rusia, mayor, mira, lo el tenemos mayor en Bolivia, en fracaso, Nicaragua. el mayor fracaso que ha podido recibir este tipo de intento de pacificación o coexistencia pacífica con estos elementos es Colombia. ¿Qué ha pasado con Colombia? ¿Dónde están los famosos guerrilleros que estaban en La Habana, que fueron parte del proceso de paz y que cuando vieron que la cosa apretaba están desperdigados por la selva? O sea, mantuvieron ese tipo de idiosincrasia perfectamente elaborada. Me prestó un proceso de paz. Santo les dio todas las garantías, le dio curules. ¿Y qué pasó? Pues sencillamente hubo un pueblo que cuando le tocó en horas votar de verdad, los dejó colgando de la brocha. Y ahí Así es. tienen a un presidente que indudablemente va a enfrentar un fuerte reto, porque si algo tienen ellos es que no quitan el dedo del renglón. Por supuesto, y el ejemplo de Colombia es fundamental para entender la intención y cómo a partir de la caída del comunismo soviético y todo lo que se formuló desde el Foro de Sao Paulo, donde se cambió de metodología, Correcto. pues entonces ha habido una intención del castrocomunismo que es en sí la cabeza de este movimiento subversivo comunista en el continente para llevar las FARC a una institución respetable y democrática, todo con el fin subversivo de después llegar al poder y destruir la democracia. O sea, esa es la idea. Quiera Dios que el presidente Duque pues tome las medidas necesarias para cumplir con la voluntad del pueblo colombiano, que era Correcto. rechazar, o sea, el pueblo colombiano votó en contra de la impunidad. Lo que pasa es que el expresidente Santos se burló de esa voluntad y hizo una maniobra para... No, y por supuesto, con la conveniencia de La Habana que quería figurar como mediador en un proceso de paz cuando ellos no tienen una gota de paz con el propio pueblo, al cual atropellan a diario, al cual tienen viviendo como ciudadanos de quinta categoría, y estaban prestándole ayuda a un país extranjero como siempre, candil de la calle y oscuridad de la casa, y no les resultó porque mira, en la perversidad de todos estos grupos de terror, que es como yo les llamo, llega más allá de poder entender o comprender una estrategia y mantener una pasividad. Ellos no tienen una gota de pasividad. Ellos se prestan para una maniobra. Pero cuando ya ellos creen que están cercanos al poder, vuelven a sacar las uñas. Claro. Y eso fue lo que hicieron en Colombia. Es que es su naturaleza, Cari. O sea, es la naturaleza y por eso tenemos que entender de que esto es una lucha entre el bien y el mal. Sí. Esto no se puede perder de vista cuál es la naturaleza, cuál es el propósito real de lo que quieren intentar hacer. Cuando se entiende eso, pues entonces toda esta maniobra, la coexistencia fue una teoría que Lenin inventó. Para cuando están en pérdida, buscar ganar tiempo, Claro. para después agredir con más bestialidad al enemigo. Natural. Eso es todo y eso lo hemos visto a través de la historia. Y déjame decirte, tienen preocupación con el embargo
porque ellos están dando como que muestras de que el embargo que le ha costado tantos millones. ¿Por qué? Porque bueno, si yo estoy pidiéndole a los que viven en el exterior, a los cuales yo a muchos les quité las propiedades, que opinen sobre la reforma de constitución, algunos de ellos pueden decir, bueno, yo lo que tengo mi opinión es que ustedes deben devolverme las propiedades que me han confiscado y los terrenos y las tierras donde ustedes han permitido que se construyan hoteles, y han vuelto a la carga otra vez nuevamente con el tema del embargo, y hasta culpan del accidente de Cuba al embargo norteamericano. Así es. O sea, estamos viendo que sencillamente no es más que una maniobra más encaminado, Claro. total y absolutamente, a llevar adelante un plan de perversidad que va más allá ya de lo que el pueblo cubano pueda, Julio, en un final, te digo con toda honestidad, participar o tener una gota de esperanza. El gran problema fue la victoria del presidente Donald J. Trump. Ellos no estaban contando con eso. No, eso fue el boomerang que les pegó en la cabeza. Esto ha sido todo en la tarde de hoy, viernes, y los estoy invitando a este sábado en la conmemoración del Día de la Caridad del Cobre. Nuestra Virgen Mambisa, la patrona de Cuba. Tendremos una programación especial. Tengan todos muy buenas tardes y hasta el próximo lunes. Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Spasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.